Bueno, disculpe que tuve que cortar, pero se cortó la luz por un momento, se desconectó el wifi, así que tuve que cortar la grabación antes de perder lo que ya había grabado. Vamos a retomar ahora. Estábamos en el gobierno multinivel, viendo un poco cuáles eran las características de esta propuesta que plantean los autores. En este punto, bueno, nosotros decíamos, esto ya lo habíamos visto, estamos en esta filmina, en donde planteamos la importancia de, bueno, la propuesta que hacen es también diferenciar los tipos de decisiones, no solo de pensarlas en términos de los distintos niveles y cómo se articulan, sino también de poder ver las diferencias entre decisiones administrativas, financieras o pedagógicas en los distintos niveles, ¿no? Y aparte agregan también la importancia de la posibilidad de que los actores de distintos niveles territoriales puedan interactuar a través de procesos de negociación o de cooperación, de consenso, digamos, tanto en la fase de elaboración como en implementación de las políticas públicas. Y esto es importante porque hay uno de los textos de Stephen Ball que plantea, digamos, y esto que hoy mencionaba al principio, de la interpretación y reinterpretación, de cómo también los textos de las políticas están en disputa y son productos de distintas disputas. Es decir, los textos que nosotros leemos de una ley o de un decreto, digamos, pasan por un proceso de elaboración, que ya ese mismo proceso forma una, digamos, o lleva implícito instancias de discusión, instancias de debate, instancias de disputa, tensiones que le terminan dando forma, en donde los distintos actores y los distintos intereses entran en juego, ¿no? Bueno, nosotros veníamos trabajando en los prácticos con la ley de ESI, lo podemos ver en lo que son los debates que se llevan, por ejemplo, en las distintas cámaras del Congreso, ¿no? Y bueno, digamos, esto lo digo también como otro de los aspectos a resaltar, porque nosotros lo que estamos haciendo en esta unidad es poder complejizar la mirada sobre el análisis de las políticas públicas educativas y de cómo aparece esta cuestión. Bueno, empecemos a mirar qué pasa en los distintos niveles, empecemos a mirar que no hay cuestiones unidimensionales, sino que se articulan y se superponen y hay instancias de negociación, de consensos, de tensiones, de debates, de disputas, cómo aparecen también estos distintos momentos, el de elaboración, el de implementación, o en realidad el de puesta en acto, que es este concepto que utiliza Stephen Ball, justamente para plantear que, bueno, que quizá el término de implementación conlleva una cuestión como, si se quiere, más directa, decir, bueno, está esta determinación o determinada política y está este resultado. En cambio, esta teoría de la puesta en acto que él desarrolla tiene que ver con abrir lugar a que estos sujetos que forman, o actores estatales que forman parte de los procesos o parte del sistema que también intervienen en esta discusión. Se intervienen los funcionarios de los gobiernos provinciales, intervienen los directores de escuelas, intervienen los docentes, intervienen las mismas comunidades sobre cómo toman determinadas políticas. Entonces eso forma parte también del análisis de las políticas educativas y de la mirada que nosotros tenemos o queremos compartirles desde la cátedra. Yo acá me anoté lo del ejemplo del PCI, ¿no? De que tiene que ver con el programa Conectar Igualdad, que es particularmente el tema de investigación mío, que estoy trabajando, bueno, trabajo la formación docente, en realidad vinculada al Conectar Igualdad, pero es muy notorio porque fue una política nacional creada por decreto que al mismo tiempo tuvo que articular fuertemente con todas las jurisdicciones, porque para poder realizar la entrega de netbooks en las distintas escuelas había que organizarlo con los gobiernos provinciales. Al mismo tiempo se creaban distintos actores como los coordinadores del PCI, que eran funcionarios que económicamente estaban sostenidos por el gobierno nacional, pero que trabajaban y que eran parte de las administraciones provinciales, más los equipos que acompañaban también en los establecimientos educativos, con los equipos técnicos, y al mismo tiempo esto acordando con los directores de escuela sobre cómo coordinar la llegada y distintos también espacios de gobierno que formaban parte del comité ejecutivo
ejecutivo del PCI. Quiero decir con esto, lo que nos importa es complejizar la mirada sobre el análisis que realizamos de las políticas públicas educativas, ¿no? Y así como vemos con el ejemplo de este que les mencionaba muy brevemente, el Conectar Igualdad, si se ponen a pensar cualquier política educativa, probablemente encuentren con facilidad estas conexiones o estas superposiciones o juxtaposiciones entre los distintos niveles y los distintos actores, ¿no? Y que es un poco también el ejercicio, lo voy a ir spoileando, el ejercicio que vamos a hacer del trabajo en el foro. Bueno, acá, digo, en esta estrategia de gobierno multinivel, no estrategia, digamos, en esta propuesta de análisis de gobierno multinivel, es donde los autores incorporan la importancia de los actores de nivel intermedio, ¿no? Y los define como estructuras de autoridad, actores estatales, que operan entre las escuelas, lo que podemos llamar el nivel micro, y la elaboración de las políticas, lo que podemos llamar el nivel macro, o más asociado también al nivel nacional, ¿no? Y que lo que recupera es que son participantes justamente activos de este proceso de implementación de las políticas. Es decir, no son meros transmisores, no son meros ejecutores, sino que son participantes activos que interpretan y reinterpretan las políticas, ¿no? Bueno, ahí tenían anotado también los ejemplos de Steven Ball, que es lo que les mencioné ya en distintos momentos de esta clase, y por ejemplo aparecen los inspectores o los consejos escolares como uno de estos actores estatales intermedios que intervienen en el desarrollo o en la puesta en acto de las políticas. Este es también en otro trabajo de Silvina Girtz, con Torre, con otro autor, incorporan este esquema que me parecía importante traerlo acá a la clase para justamente ejemplificar un poco, poner, digamos, en concreto a qué nos referimos cuando hablamos de actores intermedios, o actores a nivel macro y demás, ¿sí? Fíjense que en nivel de gobierno macro aparecen los ministros, las subsecretarías, las direcciones de nivel, digamos, fuertemente formando parte de los gobiernos nacionales. Aparecen actores de la sociedad civil también, como espacios de asociación de padres o organizaciones sociales, y también los actores políticos partidarios según la escala en la que estemos trabajando, las referencias provinciales, las referencias nacionales o las referencias locales. En los actores intermedios aparece, ¿no?, los cuerpos de inspectores, las burocracias, ¿no?, digamos, todos los que forman parte de los espacios administrativos de funcionamiento del sistema, que forman parte de los ministerios del nivel, ¿no? Bueno, las asociaciones locales, las organizaciones sociales, ¿no?, que cambian, son estos mismos sectores, pero con distinta escala. Y a nivel micro aparecen también los directores de escuela, podemos agregar a los estudiantes, miembros de la comunidad educativa, padres, docentes, ¿sí? En donde todos de alguna manera terminan formando parte del desarrollo de las políticas. Bien, ya para ir finalizando, entonces, digo, el recorrido que nosotros intentamos hacer, lo repito una vez más para que quede bien claro, es este de complejizar la mirada sobre el estudio de las políticas educativas, de tratar de dejar de lado miradas simplistas como esta dicotomía entre centralización, descentralización, o pensar la implementación como una cuestión directa de causa y efecto, sino justamente poder incorporar a este análisis esta idea de, bueno, hay distintos niveles de ejecución y de elaboración de la política, hay distintas recepciones, hay distintos actores que también intervienen y que tienen que ser tenidos en cuenta, hay distintos tipos de decisiones, porque probablemente tienen distintos tiempos o distintas formas, lo que son las políticas más vinculadas a cuestiones de financiamiento, a decisiones administrativas o a cuestiones pedagógicas. Entonces, la idea es esto, es complejizar la mirada sobre las políticas, incorporando en este caso los conceptos de gobierno multinivel y de los actores intermedios, y de poder pensar el nivel macro y el nivel micro desde la escuela como parte también de los análisis. Para eso nosotros, así como yo les di muy brevemente el ejemplo de Conectar Igualdad, lo que les proponemos en este caso es tomar lo que se llama el programa TR, que es el programa de acompañamiento a las trayectorias y revinculación del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que surgió
hacia fines del año pasado, hacia fines de 2020, justamente para, en el marco de las acciones de la continuidad educativa, intentar de alguna manera revincular a aquellos estudiantes que se habían alejado, ya sea por problemas de conectividad o lo que fuese, de la, digamos, las actividades educativas, y bueno, que convocaban a docentes que formaban parte o del programa PIEDAS o estudiantes de los distintos profesorados a participar de estas de distintas acciones que tenían que ver con justamente la reconexión o ir a buscar a esos estudiantes para revincularlos, ¿no? Para aquellos estudiantes que habían discontinuado el contacto con los establecimientos educativos. En definitiva, ustedes lo que van a tener, que nosotros están disponibles en el foro, son las resoluciones de creación del programa de ATR, un anexo que desarrolla también los objetivos y funciones del programa, la propuesta del programa para el verano 2021, que pasó, y a partir de eso lo que les pedimos es que elaboren un texto en donde puedan analizar o utilizar estos conceptos de gobierno multinivel, de actores intermedios, esta idea de que estamos trabajando de complejizar la mirada sobre las políticas, con su participación en el foro. Ahora bien, esto es una aclaración importante. Nosotros no les pedimos, en este caso, que nos hagan un resumen, ¿sí?, del texto de Dufour en el foro, ni tampoco les pedimos que hagan una síntesis del programa ATR. ¿Sí? Nosotros lo que le estamos pidiendo es la elaboración de un texto que vincule las dos cuestiones. Y esto es importante porque es un ejercicio que vamos a hacer a lo largo de todas las clases, se los vamos a pedir en los foros, se los vamos a pedir en algunas producciones escritas que van a tener que entregar y se los vamos a pedir en el parcial. Es decir, el ejercicio que nosotros estamos buscando es que ustedes puedan elaborar textos de alguna manera, de análisis de distintos casos que nosotros les vamos a ir proponiendo a la luz de las herramientas teóricas que nos dan los autores que trabajamos. ¿Por qué vamos a ser insistentes en esto también? Porque no tenemos muchas maneras más de evaluarlos en este contexto. Es decir, no tiene sentido que nosotros les demos preguntas en donde lo único que logremos será la reposición de la información de un texto. Que yo les diga, bueno, pongan en el foro a ver qué piensa Ir sobre los actores intermedios. Bueno, sería un buen resumen, pero la verdad, lo que nosotros estamos buscando es que ustedes puedan apropiarse también de esos conceptos y puedan utilizarlos para realizar algún tipo de análisis. Obviamente es algo que hay que ejercitar, que no va a salir probablemente en la primera participación, pero sí les pedimos que intenten hacer esas participaciones teniendo presente esto, que ustedes una vez que la terminen la vuelvan a leer y se fijen a ver si terminaron haciendo un resumen de lo que dice Gibbs y Dufour sobre actores intermedios, si lo que terminaron haciendo es dando una opinión sobre el programa ATR y una síntesis de sus funciones, o realmente pudieron hacer interactuar las dos cuestiones. Estando en clase también, digamos, estos son interesantes porque tanto en la clase anterior podríamos haber trabajado y debatido cuestiones en relación a la ESI, aquí podríamos haber trabajado y debatido cuestiones en relación a este programa en particular, si está bien pensado, si funcionó, si no, si conocen a alguien que haya participado, o podríamos hablar de la experiencia. La realidad es que en este formato quizá eso se pierda, pero sí nosotros nos interesa poner casos para poder trabajar los conceptos teóricos pensando con políticas en concreto, entonces un poco esta va a ser la dinámica, pero sí les pedimos eso, así como en el foro yo en algunos casos estuve viendo, digamos, no únicamente había que, o en realidad lo central no era dar una opinión sobre la ley de ESI, sino de poder analizar cuestiones de la puesta en acto de la ley de ESI a la luz de los conceptos que nos brindan los autores. Y en este caso es un poco lo mismo. La idea no es que ustedes desarrollen una síntesis o una opinión sobre el programa TR, sino que podamos analizar la propuesta de este programa a partir de las resoluciones y los anexos en función de esta mirada de las políticas que nos hemos propuesto al trabajar el texto de Gibbs y Dufour. Dos detalles también importantes en relación a la participación en los foros. Una, que le presten atención a la extensión que nosotros les solicitamos,
no es por capricho, sino para poder darle cierto dinamismo a la lectura de las participaciones. Digamos, son foros con 15, 20 personas cada uno, en la que si todos nos extendemos mucho, después cuesta seguirlos, cuesta leerlo de sus compañeros. Los invitamos a que vuelvan a participar, digamos, no es solo dejar la opinión y abandonar el foro, sino de volver a leer, hacer algún comentario, algún aporte. Y al mismo tiempo también que no hace falta que incluyan la bibliografía en el foro, digamos, nosotros ya está dada la bibliografía que les ponemos y citada al comienzo de la consigna, no hace falta que la vuelvan a incorporar, porque además esto, digamos, lo que hace es generar visualmente una intervención más extensa. Lo importante es que lo construyamos de la manera más dinámica posible para poder seguirlo, digamos. Así que bueno, esto ha sido la clase número 2. Como siempre, por cualquier cuestión, cualquier duda que tengan, nos pueden escribir a cualquiera de los profesores por el aula virtual y trataremos de responderle lo más rápido posible. Así que bueno, nos veremos en el próximo encuentro.